El celuloide elegido. Es un placer hablar con Andrés Arconada. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de hablar con un mítico. Lo de mítico parece que es de señor mayor, pero... Ya soy mayor, ¿eh? Los años van pasando, Raquel. Pero permíteme que te llame así. Te hemos seguido, te hemos leído, te hemos oído. Ahora podemos hacerlo en Libertad Digital y en Es Radio. Eres su crítico de cine y te llamamos, Andrés, para que comentes para nuestros oyentes El pastelero de Berlín. Pues mira, me gusta más el título El pastelero que El repostero, que es como aquí se ha titulado. Yo no sé por qué se titula El repostero. Bueno, quizá porque el pastelero es una cosa y el repostero fabrica también otro tipo de alimentos, no solamente pasteles. Pero fue una película que cuando la vi me sorprendió muchísimo. Fui con cierta pereza, tengo que decirlo, y si me interesó algo era porque casi no nos llega nada de la producción israelita que se puede producir allí, y nos llega muy poquito a España, a diferencia de los franceses, que todos los días tenemos que traernos una película francesa. Es un cine que siempre me ha resultado interesante y eso me atrajo muchísimo. Según iba viendo la película, iba interesándome más en lo que planteaba, porque me interesaba más la búsqueda del personaje alemán en todas las raíces judías, de alguna forma, tradiciones judías, que la historia en sí de abandono o de muerte o de pérdida, ¿no? Me gustaba más toda esa parte de encontrarse, de venir de un país como Alemania, de una ciudad como Berlín, situarse en una ciudad hebrea y contar la historia como la cuenta. Fíjate que por primera vez, tengo que decirlo, y lo comentaba yo con mis compañeros, digo, por primera vez uno se entera del porqué de la comida, del porqué se puede comer una cosa y no se puede comer otra, cómo tiene que estar elaborada y no tiene que estar elaborada. Pero de una forma muy sencilla, muy normal, porque yo nunca lo había entendido. Es decir, tampoco había pedido muchas explicaciones. Pero es verdad que cuando salió en alguna película no entendía muy bien por qué era tan importante en sí, ¿no? La comida y cómo había que prepararla, etcétera. O sea que nos permite acercarnos a la kashrut de una forma... Exacto, de una forma muy sencilla. Hombre, vosotros estaréis muy acostumbrados, pero para vosotros es algo normal, pero para este pequeño occidental y madrileño, aunque de origen sea palentino, no, de verdad que no me encajaba mucho. Bueno, pues me encaja muy bien, lo sabe contar también muy bien, parece una anécdota, pero es que a través de ese reconocimiento de este pastelero o repostero, uno llega a entender no solamente eso, sino la filosofía de vida, la figura de la mujer, la figura del rompimiento a veces de costumbres muy arraigadas, de intentar una apertura, no occidental ni muchísimo menos, pero sí una apertura a un mundo más real, a un mundo más cercano. Y en la sencillez, para mí, está el secreto de una película deliciosa, te lo digo de verdad. Muy sentida, muy emocional y muy comprensible para todo tipo de públicos. Y si es el cine que se hace o que nos llega desde allí, es un cine que deberíamos ver más y que a veces se nos oculta o no llega porque la distribución, vaya usted a saber los motivos reales, o hay poca producción, tampoco lo sé. Pero sí es una película que me conmocionó, que me gustó y que la defendí en su momento de estreno y la destaqué, porque tampoco llegó con muchas copias y todavía tengo mis dudas si llegó a toda España. Esa es otra, ¿no? Que suele ocurrir a veces con películas, llamémosle pequeñas en cuanto a distribución. Es una película muy a tener en cuenta. Yo supongo que vuestros oyentes la habrán ido a ver, y si no, y si la encuentran en alguna gran ciudad, que la recuperen, y si no, que la recuperen en salir en vídeo, porque va a salir en vídeo en alguna plataforma digital cuando la proyecten, porque es una película que les va a conmocionar, les va a gustar y va a ser una película de reencuentro. Es lo que más me gusta de la película. Andrés, además hay que hablar del excelente trabajo de los protagonistas, ¿no? Que también nos introducen, nos ayudan a zambullirnos en esa historia de ruptura, no solo con la tradición, ¿no? Sí, no. Los dos, bueno, todos los actores, no solamente el papel del alemán y el papel de la protagonista, de la que intenta montar y llevar adelante esa pequeña cafetería que se convierte también en pastelería, sino un poco todo lo que es el entorno. Fíjate que una de las cosas que llamaba la atención, a veces cuando hablamos de los judíos y de los alemanes, nos tenemos que remitir solamente a esa cosa tan horrorosa que no se debe olvidar nunca, que fue el Holocausto, ¿no?
pero cómo de alguna forma también los alemanes se van abriendo a otros mundos, a otras fronteras, e intentan de alguna forma acercarse a otras culturas y a una cultura que formó parte de su ser en un momento dado en Alemania, y que desgraciadamente se fue perdiendo y se fue enquistando de alguna forma. Es una película de reconciliación, yo no sé cómo la veréis vosotros, pero a mí eso sí me parece que es una película de reconciliación, de esos dos mundos tan opuestos, tan terribles y tan... Ahí está la historia, ¿no? No es volver a meter el dedo en la llaga, pero ahí está. Y todo lo que es la reconciliación y todo lo que el amor es capaz de abrir, el amor y el dolor, de abrir fronteras y abrir al ser humano, bienvenido sea. Sí, es de alguna manera eso, la historia entre el amante del marido y la esposa de... Bueno, no podemos contar mucho... Bueno, sí, pues sí se puede contar, porque todo parte de la muerte de... Claro, estamos hablando de un hombre que se enamora de otro hombre. Este hombre es judío, viaja mucho a Alemania por motivos de trabajo. Un buen día desaparece y no sabe qué pasa, hasta que averigua, casi circunstancialmente, que este hombre ha muerto en un accidente. Y él necesita saber sus raíces, su entorno, su verdad, porque él sabe que está casado, que tiene hijos, y él sabe todo eso. Y va a ese encuentro. Es incapaz de decir, cuando encuentra a la esposa, de decirle cuál es el verdadero motivo, y se va a encontrar de nuevo con el amor, de otra forma muy distinta. Se va a encontrar en un país que a él le resulta totalmente ajeno y que se va a integrar de una forma, vamos a decirle, casi increíble, pero que ahí va a encontrar su verdadero yo, va a empezar a hablar, cosas que no hacía, cosas de ese tipo. Y por eso te hablaba de que cuando es una gran historia de amor, pero es una historia de amor en muchos sentidos, ¿no? Y a mí todo eso me conmueve, porque puede ser una historia real, puede estar sucediendo o ha sucedido. De hecho, el director comentó que le había pasado a un amigo suyo en un momento dado y quiso contar esta historia. O sea, que tiene muchos visos de realidad, sí. Eso te iba a comentar. Y visualmente, el lenguaje cinematográfico, ¿qué te parece, Andrés? A mí me parece que visualmente es perfecta, tiene una luz, contrasta mucho la parte que hay en Alemania, que no es muy grande, porque apenas vemos exteriores y casi todo sucede dentro de esa pastelería de lujo, más luego todo ese color, ese ambiente, esa tienda, y además algo fundamental, esos olores. A mí es una película que visualmente es muy olorosa. Parece una estupidez lo que estoy diciendo. No. Pero cuando la veas, los que no la han visto, verán cómo cuando está construyendo o está fabricando un dulce o se está hablando de una comida, estamos viendo las especies, las harinas, la forma, las manos, el cómo se fabrica, porque el director era pastelero en su origen, y entonces eso lo cuida mucho, y eso es real. Todo lo que estamos viendo es real. Y todo ese proceso, con esa luz, que tiene una luz muy especial, la de la cocina, la de la cafetería, la de las calles, evidentemente en contraste con esta Alemania gris y triste de invierno, que es más o menos donde está situada la parte del inicio de la película. Me parece una belleza increíble, cómo juega con los primeros planos, con los ojos. Es una película muy luminosa, por otro lado no es nada oscura. En ningún momento hay nada oscuro en la peli. Andrés, y a la altura de otras películas que nos introducen en el mundo de la gastronomía o de la cocina, como, no sé, como Agua para Chocolate, el Festín de Babette o Chocolate. Sí, pero esas son distintas, son cuentos. Yo creo que todas esas películas que son bonitas no dejan de ser, si te fijas, Raquel, un cuento. Fábulas, ¿no? Son fábulas. Yo aquí me encuentro con una historia real que tiene muchísimas lecturas, donde la comida es fundamental porque es un choque también de culturas y de enfrentamiento en un inicio, ¿no? Pero va mucho más allá, no se queda en la pura anécdota de la comida. La comida le sirve de base para contar, y te lo decía antes, un abanico de sentimientos, que es lo que engrandece, desde mi punto de vista, al repostero de Berlín. Pues con esa frase nos quedamos. Andrés, te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado del repostero o el pastelero, como a nosotros nos gusta más, de Berlín. Espero que sea la primera de muchas. De muchas. Ya sabes dónde estoy. No tengo ningún problema en hablar con vosotros. Nos encantará volver a tenerte aquí en Radio Sefarad y si lo dice Andrés Arconada, háganle caso. Vayan a ver el repostero de Berlín. Muchas gracias, Andrés. Un beso fuerte, Raquel.